En los anales de la historia, existen capítulos que nos recuerdan la fragilidad de nuestra realidad. Momentos en que la línea entre lo tangible y lo intangible se difumina. Esta es la historia de aquellos que se atrevieron a invocar lo innombrable. Aquellos que pactaron con la oscuridad. Los sacerdotes de Umbra. Temidos y venerados a partes iguales, estos hombres y mujeres se entregaron a una entidad de poder inimaginable. Umbra, la sombra eterna. Susurrada en las leyendas, Umbra prometía poder ilimitado a cambio de devoción absoluta. Los sacerdotes, consumidos por la ambición, aceptaron el trato. Se convirtieron en conductos de la voluntad de Umbra, llevando a cabo sus oscuros designios en el mundo mortal. Su reinado sumió a civilizaciones enteras en la oscuridad. El símbolo de su poder, el instrumento de su voluntad, los amuletos de sombra. Forjados en las profundidades de la tierra, estos artefactos pulsaban con una energía siniestra. Cada amuleto, un conducto directo a Umbra. Con ellos, los sacerdotes podían manipular las sombras, tejer ilusiones y doblegar la voluntad de los hombres. Pero el poder tenía un precio que se cobraba en sangre y sacrificio. Bajo la luna nueva, cuando las sombras se extendían como dedos huesudos sobre la tierra, los sacerdotes de Umbra se reunían. En lo profundo de templos subterráneos, donde la luz del sol jamás penetraba, llevaban a cabo sus rituales. Los cánticos resonaban en la oscuridad, palabras antiguas que invocaban a la propia esencia de Umbra. El aire se volvía denso, cargado de una energía palpable que hacía que la piel se erizara. Los sacerdotes, con túnicas negras como la noche, se movían con una sincronía escalofriante, sus voces elevándose en un coro gutural que helaba la sangre. El hedor a incienso y sangre impregnaba el ambiente. Ofrendas a Umbra, sacrificios para alimentar su poder y apaciguar su sed insaciable. Animales, objetos de poder e incluso vidas humanas se entregaban a la oscuridad en un pacto macabro. Y en el centro de todo, el altar. Un bloque de piedra negra, veteado con vetas rojas como la sangre, sobre el que se depositaban las ofrendas. Un punto focal para la energía oscura que se arremolinaba en el templo. Cada invocación, cada ritual, dejaba una marca en los sacerdotes. Sus cuerpos, templos vivientes de Umbra, comenzaban a mostrar los signos de su devoción. Sus ojos brillaban con una intensidad antinatural, reflejando la oscuridad que habitaba en sus almas. La piel, antes tersa, se volvía pálida y fría al tacto, marcada por extrañas runas que parecían arder desde dentro. Sus voces, antes cálidas y llenas de vida, se tornaban ásperas y guturales, como si la propia Umbra hablara a través de ellos. Pero el precio iba más allá de lo físico. La mente también se veía afectada, erosionada por la constante exposición a la oscuridad. Los pensamientos se volvían turbios, la cordura pendía de un hilo. Los sacerdotes se convertían en esclavos de su propia ambición, consumidos por el poder que Umbra les otorgaba. Ya no eran seres humanos, sino meros títeres en manos de una entidad ancestral y maligna. Con cada sacrificio, la presencia de Umbra se hacía más fuerte. Las sombras danzaban con más vigor, respondiendo a la voluntad de los sacerdotes. El aire crepitaba con energía oscura, una promesa de poder y destrucción. Los sacerdotes, en un trance inducido por el ritual y el poder de Umbra, se movían con una gracia antinatural. Sus cuerpos, poseídos por la oscuridad, se contorsionaban en una danza macabra, una ofrenda a su deidad. Y a medida que la noche avanzaba, la línea entre lo real y lo intangible se difuminaba. Las sombras cobraban vida propia, susurrando secretos inconfesables a aquellos que osaban escuchar. Los sacerdotes de Umbra, consumidos por la oscuridad, se convertían en uno con la entidad a la que servían. Su destino, sellado por un pacto de sangre y sacrificio, se desarrollaba en la oscuridad, lejos de la mirada de los mortales. El poder de Umbra, como una sombra venenosa, se extendió por la civilización de los Arat. Lo que comenzó como una búsqueda de conocimiento y protección, se convirtió en una obsesión por el poder absoluto. Los gobernantes,
una vez justos y sabios, se volvieron tiranos bajo la influencia de Umbra. Sus corazones, antes llenos de compasión, se endurecieron como la piedra, consumidos por la paranoia y la sed de poder. Las leyes, antes justas y equitativas, se volvieron opresivas y crueles, diseñadas para mantener a la población bajo el control absoluto de los sacerdotes de Umbra. El miedo, como un virus invisible, se extendió por todos los rincones de la sociedad. Los susurros de descontento se convertían en gritos ahogados por el temor a la represalia. Los Arath, alguna vez un pueblo orgulloso y próspero, se encontraban atrapados en una red de miedo y opresión, tejida por la propia entidad que juraron venerar. La vida bajo el dominio de Umbra se convirtió en una existencia sombría y desesperanzada. Los ciudadanos, despojados de su libertad y dignidad, vivían con el temor constante de ser considerados indignos por la entidad, o peor aún, elegidos como el próximo sacrificio. Las calles, una vez llenas de vida y alegría, se volvieron silenciosas y desoladas. Las risas de los niños fueron reemplazadas por un silencio sepulcral, un testimonio del miedo que se había apoderado de sus corazones. La belleza se marchitó, reemplazada por una pálida imitación de la vida. Los colores vibrantes que alguna vez adornaban las calles ahora parecían apagados, como si la propia Umbra absorbiera la luz y la esperanza del mundo. El descontento, a pesar del miedo, comenzó a crecer en el corazón de algunos. Un pequeño grupo, reunido en secreto, se atrevió a desafiar la oscuridad que los envolvía. Ellos serían la chispa que encendería la llama de la rebelión. En la oscuridad, un grupo de rebeldes conocido como los Iluminados comenzó a organizarse. Hombres y mujeres valientes, decididos a arriesgarlo todo por la libertad de su pueblo y la esperanza de un futuro libre de la influencia de Umbra. Su líder, un antiguo escriba conocido como Arion, había sido testigo de la corrupción de los Arath desde adentro. Había visto cómo el poder de Umbra retorcía las mentes y los corazones de los hombres, convirtiéndolos en monstruos sedientos de poder. Guiados por Arion, los Iluminados comenzaron a sabotear los rituales de los sacerdotes de Umbra, liberando a los prisioneros destinados al sacrificio y difundiendo mensajes de esperanza y resistencia entre la población oprimida. La rebelión, como una llama en la oscuridad, comenzó a arder. Los Arath, inspirados por el coraje de los Iluminados, comenzaron a levantar la voz contra la tiranía de los sacerdotes de Umbra. La batalla por la libertad y el alma de una civilización estaba a punto de comenzar. Mientras los rebeldes se abrían paso entre las sombras de la fortaleza, los sacerdotes de Umbra llevaban a cabo su ritual más peligroso. Cegados por la promesa de poder ilimitado, se preparaban para liberar a Umbra de sus ataduras, sin importar el costo. La energía oscura se arremolinaba en el centro del círculo ritual, tomando la forma de una figura monstruosa. Los cánticos de los sacerdotes resonaban en la cámara, alimentando el poder de la entidad que se agitaba en el espejo. En ese momento crucial, Arion y sus compañeros irrumpieron en la cámara, sus espadas brillando a la luz de las antorchas. La batalla fue brutal y breve.
Los sacerdotes, consumidos por su propia arrogancia, no estaban preparados para la resistencia, pero el caos de la batalla tuvo un precio terrible. El espejo, golpeado por una descarga de energía oscura, se agrietó. Un grito escalofriante resonó en la cámara cuando la forma de Umbra se retorció en su prisión, buscando una salida.